el cine español y el cine catalán tenía una presencia muy importante en el festival, también no solo en la sección oficial, en las secciones paralelas y en órbita muy especialmente, donde hay 3 películas españolas o catalanas, y una de las cuales es la que está a competición en la sección, que es La Jauría de Carlos Martín Ferreira, que no es, como decíamos en otros casos, una ópera prima, ni mucho menos, sino que es un viejo conocido del festival y que hemos tenido la suerte de haber proyectado ya hace años una excelente película en Nuevas Visiones, que era Zulo. Entonces es un placer que vuelvas a estar aquí con nosotros. Y el año pasado lo tuvimos en sección oficial con El Año de la Plaga. Entonces, bueno, una vez más, Carlos está con nosotros. Bienvenido a Sitges otra vez. Muchas gracias. Es un placer. Para mí es un honor y un placer. Y luego también tenemos con nosotros a Carlos Fabregá, actor, a Dan Quintero, actor, Ferran Vilafosana, actor, Fernando Polanco, guionista de la película, y David Canelo, productor. Bienvenidos a Sitges. Nos falta Laia Prey, actriz y muy importante en la película. Y nada, decir que es un placer que un esfuerzo de producción como es el de La Jauría, una película hecha con mucho talento, pero medios no muy grandes, pero que se aprovechan al máximo, y que es el tipo de aventura de producción y aventura creativa que nos gusta en Sitges apoyar, y en este caso en la sección órbita, con proyección. Ayer hubo la primera proyección y hoy en el retiro, en medio de la Zombie Walk, habrá esta Jauría en la proyección oficial de la sección. Bueno, esperamos a la actriz un momentito. La primera actriz. Estáis muy lejos vosotros, ¿eh? Es que estamos esperando aquí el hueco. Pues quitamos claro, aquí van... Referéndum. Estáis un poco lejos, tío. Vamos a echarnos aquí. Cambiaros, sí, ¿eh? por allí, por ahí. Sí, creo que Carlos... Estaba de camino y estaba con muletas y Bueno. no llegará. Lía va a venir. Tampoco hay que hacer Lía está tanto. aquí. Eso es. Se ha salido el coche jodido. Sí. ¡Hombre! Vamos a decir todos, hola. Hola. Bueno, ya estamos todos. Bienvenida, Laia. Gracias. Y ya podemos empezar la rueda de prensa, cuando queráis. Un poco el origen del proyecto, cómo se desarrolla, situarnos un poco en cómo nace el proyecto. ¿En cómo? ¿Cómo nace el proyecto? Vale, el proyecto nace primero por las ganas y necesidad de hacer una peli, como siempre, ¿no? Que uno parte de esa base. Pero luego hubo un programa de televisión, que no sé si lo habéis visto, lo podéis recordar, que me marcó muchísimo, que fue un programa donde estaban compinchados el programa con un padre que tenía una hija adolescente, y que hacían dejaban que un pedófilo contactara con la niña por internet, hacían el seguimiento de la niña y este personaje, contactar a este tío, y de repente en el punto donde quedaban llegaba la niña, el supuesto pedófilo, y de repente lo rodeaban un montón de cámaras, periodistas, y empezaban a decir, oye, usted sabe que es una niña menor, ¿qué tal? Y se ruborizaba, salía corriendo, y era como bastante impactante, ¿no? Y a partir de ahí, eso fue como dejó pozo en mí, y dije, hostia, una película basada en esto podría ser interesante. Y a partir de ahí, pues supongo que con el tiempo, pues que te queda ahí, pues, vas gestando un poco la idea. Entonces, en un momento dado, pues contacté con Fernando, que fue el primero que apostó por el proyecto de la Carlos. Carlos, Estaba en el coche y ha salido mal parado. Contacté con Fernando Polanco, el guionista de la película,
Y bueno, lo desarrollamos juntos, le propuse la idea, ¿no? Y enseguida, bueno, se entusiasmó y nos pusimos manos a la obra, con David como productor, Xavi que anda por aquí como productor ejecutivo, y nada, nos pusimos a tope con ello. Pero bueno, la base y la semilla fue ese programa que para mí fue bastante impactante. No sé qué más queréis. ¿Ya está? ¿Nos podemos ir? Yo por ver que ha venido Carlos con un esfuerzo tremendo, ya no vayamos, ¿no? Por alusiones, no sé si funciona esto. Sí. Decir que, o sea, yo entré en el proyecto por una casualidad y ayer, justo cuando se proyectaba la película, me di cuenta de cómo un efecto bola de nieve puede ser tan heavy. Carlos es vecino de un compañero de clase de la SCAC con el que yo me llevaba muy bien, y en una conversación de ascensor, Carlos y Carlos, que era su vecino, los Carlos, en esa conversación de ascensor, Carlos le preguntó a mi amigo que si conocía guionistas de género, no sé qué, no sé cuánto, y me recomendó. Entonces, es como de una conversación de ascensor se puede acabar liando la que se ha liado, realmente. Sí. Bueno, luego ya vino el proceso de, bueno, una vez escribimos el guión y vimos las posibilidades que había de financiarla y tal, pues pensamos en un casting. Y la idea siempre fue buscar gente con mucho talento, pero que no sea del todo conocido, para poder, obviamente, según que actores para este tipo de películas, pues podría ser bastante complicado. Pero siempre nos lo planteamos como la posibilidad de decir, bueno, vamos a intentar darle la máxima credibilidad a esta historia y contar con actores que te puedan sostener bien un personaje, que te lo aguanten muy bien, que tengan características especiales, que sean muy especiales físicamente a la hora de interpretar. Y bueno, a partir de ese momento nos pusimos manos a la obra, David y yo, buscando un poco el perfil. Hablamos con amigos productores que nos hacían sugerencias, y de ahí, bueno, en el caso de Carlos, David estaba muy enamorado de Carlos a nivel profesional, porque había visto varios trabajos de él, y siempre desde el primer momento dijo, Carlos es este personaje. Y yo, pues vale, sí, le va muy bien. Y luego con Ferran también, fue como, conocerlo fue como una revelación para mí, porque es un crack, es un grandísimo actor, tenéis que verlo en la peli. Tiene muchas tablas, tiene mucho bagaje, al igual que Adam, que no han tenido la posibilidad a lo mejor de hacer todavía la gran película, ¿no? Y con grandes personajes y tal que les acaben de posicionar, pero son actores con una proyección brutal y que a mí personalmente me gustan mucho, y que creo que han hecho un trabajo espectacular. Y en el caso de Lía, la había visto de muy pequeñita en Insensibles, y su cara, su rostro, su forma de transmitir las emociones me impactó. Tan pequeña, en Insensibles, lo que podía llegar a transmitir en pantalla. Y siempre la tuve ahí. Caprichos del destino, pues sale esta película, necesitamos una nena de estas características, y contactamos con una amiga que es directora de casting, y le pregunté sobre niñas de estas características para este personaje. Ahora es más mayor, cuando rodó tenía 16 años, ahora tiene 40 y... Entonces... 19. Pero bueno, cuando contacté con la directora de casting, me la recomendó la primera. Fue la primera opción, el primer nombre, y a partir de ahí dije, madre mía, si esta chica la tenía en mente desde hace tiempo y no me acordaba. Y bueno, contactamos con ella, ella el guión, y aquí está. No sé si queréis comentar algo. Sí. Por alusiones, los actores, si nos podéis explicar un poco brevemente cómo preparasteis el papel y cómo ha sido la experiencia. Gracias. Pues lo preparamos mucho y durante mucho tiempo. Con Carlos casi durante un año hicimos Skype casi todas las semanas. Bendito Skype. Bendito Skype. Preparando el papel, leímos el guión juntos y definimos bien el arco del personaje, y me decía qué pelis podía mirar para inspirarme también, y lo trabajamos mucho.
A mí me hacía mucha gracia porque yo cuando hablaba con ella, eso, tenía 15 años, y iba con su libretita y su boli y me iba haciendo propuestas constantemente de, es que yo la veo así y tal, y digo, madre mía, si tiene 15 años y me está haciendo una propuesta que yo estaba alucinando. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Con el resto del casting, con Adán, con Carlos, con Ferran, con Lluís, también hicimos un trabajo de investigación de personajes, que no sé si están bien, pero también empezamos por Skype, ¿no? Porque uno estaba en Madrid, ella estaba en París, estábamos todos un poco repartidos, y fue como bastante meticuloso también, porque Adam es muy meticuloso con el personaje y muy obsesivo y para bien todo, porque luego... Bueno, yo por añadir a esto, sí, algo meticuloso soy. Lo que pasa es que, en mi caso, sin hacer ningún spoiler, el personaje... Yo creo que no es un spoiler, que es un psicólogo. Cuidado con los spoilers. Psicólogo, se puede decir. El que han visto la peli, ¿no? ¿Qué psicólogo? Sí. Bueno, el personaje es psicólogo y entonces un psicólogo, bueno, yo pregunté a otros amigos que sí que tengo son psicólogos y quería saber bien cómo entender a alguien que se siente y escucha a los demás, que le pregunten a él y tenga que él ser quien escoja lo que dice y cómo lo dice, porque entiende cómo leen los demás las cosas. Entonces eso me da un poco de no sé. De juego. Era juego, pero era inquietante y mucha responsabilidad. Pero bueno, al final, ahí fuimos. Sí. Bueno, y Ferran, no sé si... Yo, lo que sí recuerdo yo del rodaje de la peli es que, bueno, se hizo rápidamente aquellos, tuvimos muchos accidentes meteorológicos, de repente empieza a granizar, de repente sale el sol, de repente está nevando, entonces, y claro, para los de Record era un poco así, pero... Lo que sí recuerdo, y Carlos también proponía este espacio para... recuerdo como salto al vacío, ¿sabes? De decir, ok, hay que hacer esto y hay que hacerlo ya, hay que jugar y hay que hacerlo ya, ¿sabes? O sea, lo recuerdo bonito, esto de vale, del terror nos encargamos nosotros, vale, ningún problema, vale, venga, tal, y que aquí falta Lluís Solé, pero Lluís Solé es una pieza importante en la película también, y sí, me apunto a lo de los Skypes, porque realmente bendito Skype no salvó. Yo recuerdo con Carlos hacer mucho análisis, o sea, por Skype, de decir, no sé si habéis visto la peli o no, pues ya la veréis, pero realmente intentar honrar el género, ¿no? Estamos haciendo esto, es género, tal, no sé qué, y al mismo tiempo no quedarse, o sea, buscar como las 3 dimensiones a cada personaje, ¿no? Que no fueran una línea, sino que tuvieran sus capas, sus contradicciones y tal. Y esto fue bonito de probar, sí. Bueno, yo también recuerdo el hándicap, ¿no? De estar sentados en un coche. Sí. Y que ahí pasa toda la peli. Entonces teníamos que concentrarnos mucho de, bueno, pero ¿cuánto llevamos aquí? Llevamos ya días, ¿no? Teníamos como que ir graduando esa energía de ese cansancio de estar atrapados en un coche, ¿no? Y eso era importante. A mí me quedó la sensación de que realmente cada palabra que yo decía era un taco. Y me quedé con eso. Y ayer que vi la peli, realmente es así. Todo lo que digo... No era una sensación. Emociones, hay un arco de tacos. Sí, hombre, un arco amplísimo. Pero, bueno, nada. Hombre, es un personaje rudo, ¿no? Desagradable, manipulador... Eso tú. Bueno, también, pero era la idea del personaje, ¿no? Sí. Porque los que no habéis visto la película, bueno, un poco la premisa es aparecen 4 tíos encadenados en el medio del bosque, en un coche, y no saben por qué están ahí, están inhalando monóxido de carbono, está el coche encendido, no saben por qué están ahí, de repente despiertan y tienen que montar un poco el puzzle de quién es quién, ¿no? De alguna manera, ¿qué estamos haciendo aquí? No conocemos de nada, todos vamos vestidos igual, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí se va desencadenando una serie de sucesos que complementan también Lía, ¿no? Que aparecen
en juego y que les hace pasar momentos realmente fuertes. Un poco para situaros. Todo está básicamente rodado en el interior de un coche, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque era un coche real, sin trucos, sin coches partidos, ni cristales que se pudiesen quitar, ni nada. O sea, era eso sí que fue difícil. Perdón, iba a decir, eso sí que fue difícil. Sí, o sea, eso yo he rodado en alguna otra vez en otro proyecto, con ponemos el coche que se puede desmontar, quitar esto y aquello, y en un coche completo... Sí, yo había rodado Zulo, mi primera película, que era un personaje encerrado en un pozo de 6 metros de profundidad, por 2 metros de diámetro y tal, pero yo creo que esto ha sido más complejo porque hay más personajes, hay más cosas que contar, pero además tiene los límites del espacio, que son muy complicados. Yo no sabía que rodar en un coche podía ser tan complicado y bueno, he hecho un máster en rodajes de coche. Así que, no sé. Y más, bueno, añadir yo rápido el Montseny, se dice así, ¿no? Es que ahora te lo digo más. Es parte también de, yo creo, ¿no? De todo el proyecto, porque decimos el coche, pero el lugar, yo tuve la suerte, Ferran, de pasar la noche ahí también. Y oye, es muy inquietante. Es inquietante, da miedo. Y forma parte, yo creo, de todo del ambiente de la película. ¿Cómo se llama el lago? Que es Santa Fe. Sí. Santa Fe del Montseny. Es que la localización es espectacular. O sea, pegado el pantano ahí. Sí, el bosque es un personaje muy importante dentro de la película. Tuvimos la suerte en encontrar una localización que estaba muy bien, que se ajustaba muy bien a la estética de la peli y bueno, y lo aprovechamos. Así que bueno, yo estoy muy contento que con lo poquito que hemos tenido hemos sacado un producto bastante divertido, impactante, creo yo también, y contento también con el equipo creativo. Creativo, porque está por ahí el director de foto también. Porque bueno, se han dejado la piel, han hecho un trabajazo con unas exigencias muy complicadas. El tiempo de rodaje era muy limitado. Y si ya era limitado, pues sumaba los problemas de temporales y movidas que no... Bueno, yo creo que esta película existe de milagro, casi, ¿no? Es un regalo. Estar aquí en Sitges es un milagro y con la película como la tenemos y también que ha quedado, pues la verdad es que súper contentos. Yo no sé si tenéis algo que añadir, no sé, contándonos un poco... La experiencia de rodar dentro de un coche, Carlos, ¿qué te pareció? Yo tengo una curiosidad, no sé si... tengo dos curiosidades, la segunda no sé si decirla. La primera es que, como guionista, ha sido el primer proyecto en el que participo que no he utilizado referentes cinematográficos. Sí que estaban ahí, pero el principal referente y la principal ayuda a nivel dramatúrgico ha sido un juego de mesa con el que he pasado muchas horas, que no sé si conocéis, que Los Lobos de Castronegro, en el que hay una serie de personas y uno tiene un rol escondido de lobo y todo el mundo tiene que descubrir quién es el lobo. Si veis la peli, descubriréis que hay mucha de esta dinámica y de hecho hay diálogos reales de partidas que he jugado en casa, que eran partidas tan intensas que una vez llegaron a venir los Mossos de Escuadra a decir que estaba pasando ahí, se ve un asesinato. Y luego quería aprovechar la rueda de prensa para confesarle una cosa a Carlos, al director, y es que estuve a punto de morir en el rodaje. ¿Cómo? Esto no lo sabe nadie. Yo en el rodaje me puse a ayudar de producción sin que nadie supiera que era el guionista, pero bueno, los guionistas tenemos esa cosa de que con tal de que se haga un proyecto somos capaces de limpiar la mierda de la autocaravana de los actores, que fue lo que hice. Y un día Carlos no confiaba en nadie en quien dejarle de su coche y confió en mí. Y fui a por una cosa de producción, no sé qué era, pan o lo que fuera, y me perdí en el Montseny y quise dar la vuelta en la carretera y era de un solo carril, y entonces me quedé al borde del precipicio. Y era un coche eléctrico, era la primera vez que cogí un coche eléctrico. Y hubo un momento en el que tuve que usar la fuerza o algo porque sabía que si aceleraba me caía por el barranco. Y no sé cómo dar marcha atrás. Gracias a la fuerza, pues conseguí dar marcha atrás y salir de ahí. Pero es para que sepáis también el nivel de intensidad que tuvo ese rodaje. Fueron muchas horas sin dormir, mucho tiempo, mucha gente juntos, muy pocos recursos y una experiencia de cine. Vamos
Casi hoy te vienes a la Zombie Walk. Sí. Dice que no había referentes, ¿no? Pero no sé qué tienen los coches, porque hemos visto también 4x4 que atrapan al espectador y a los personajes. No la he visto 4x4, he oído hablar de ella y sí, ha sido como bastante casual, ¿no? Que de repente en el festival hubiesen dos películas que todos se desarrollan en un coche, en el interior de un coche. Bueno, en el nuestro pasan más cosas, ¿no? Pero creo que no la he visto, la de 4x4, pero por lo que he oído es exclusivamente del interior de un coche. Bueno, está bien. Siendo que el póster del festival es un coche destrozado, está visto que los coches, pocas bromas, este año, ¿no? Es decir, no entremos en un coche, es el mensaje. Sobre todo si vas a Barcelona. No sé si hay alguna... ¿Más preguntas por aquí? O algo que añadir por la mesa. Algo que añadir por la mesa. Habéis hablado mucho. No, bueno, yo no sé si se me oye, sí. Lo único que quería decir que esta película, pues, el plan era pues hacer una película con los medios de financiación normal, pues si estás en Cataluña, pues una tele, el ICEC, o buscar una televisión, pero Carlos tenía otro proyecto y los plazos hubiesen sido muy largos. Entonces él y yo decidimos... Nos tiramos al vacío y hacemos esta película con el apoyo de los colaboradores, el equipo técnico, el equipo artístico. Y entonces fuimos mirando localizaciones y cuando vimos el pantano, arriba de todo del pantano de Santa Fe, pues decidimos que era el momento de hacerla, porque si no, yo creo que esta película no se hubiese hecho. Carlos tenía otro proyecto, hubiese acabado ese proyecto, tenemos otros proyectos, entonces al final yo creo que se hubiese dejado y fue la razón por la que decidimos hacer este proyecto. Y yo creo que la gracia que tiene es que con un presupuesto normal posiblemente se hubiese rodado en un plató con un croma del bosque, con 2 coches abiertos, con movimientos de cámara, y la gracia que tiene es que los actores pasaron frío, mucho frío, mucha humedad, y los metimos mucho tiempo encadenados en el coche, y yo creo que eso se ve en la película. Yo creo que si se hubiese hecho con posiblemente más presupuesto y otros medios, hubiese sido una película diferente. Sí, yo creo que hay mucho de verdad, ¿no? La verdad que yo creo que hay mucho de verdad. Están y descalzos. Sí. El que pasa frío cuando pasa frío en los pies lo sabe, ¿no? Bueno, pero intentamos cuidarlos, que no pasaran fríos, pero que sí que es verdad que, claro, es complicado. Estás en medio de la montaña con esas temperaturas, estamos muy altos y tal. Pero bueno, eso juega a favor de la obra, ¿no? Porque habéis transmitido esa angustia, ese dolor, ese frío y queda como muy patente, ¿no? Y no sé, a mí es una experiencia que me gustaría volver a repetir. Pero tú dentro del coche, ¿no? Bueno, no. Exacto. No, así, tal cual. Sí. Hablabais antes de la importancia de Lluís Solé. Quería que explicaras un poco, ¿no?, el contar con actores jóvenes y un actor tan veterano, y con una voz tan profunda, además. Sí. Lluís Solé es un actor que yo he visto muchas veces. No ha tenido a lo mejor un personaje de peso principal, pero es uno de los grandes actores de Cataluña y de España. O sea, que para mí Lluís Solé, aparte que tiene una voz impresionante, es Dios cuando habla. Entonces, necesitamos un personaje de un poco el perfil de Lluís Solé, y nos planteamos la posibilidad de que fuese, en este caso sí que es verdad, que fuese alguien con tablas, con bagaje, con experiencia más o menos reconocible y tal. Pensamos en 2 actores de peso, y bueno, surgió la posibilidad de Lluís Solé. Yo pensaba que no la iba a hacer por las condiciones que iban a ser. Lo veía complicado que a lo mejor pudiera acceder, pero la verdad es que me dejó alucinado que accediera a subirse a una aventura, a un barco, y lanzarse a una aventura como la de la Jauría, porque
claro, un perfil como el de Lluís, que es un actorazo de ese nivel y que hace cosas grandes, ¿no? Lo hemos visto en la película de los hermanos Pastor, la del... ¿Cómo se llama? La de los últimos días. Hemos visto muchas producciones y dices, hostia, una película independiente, no sé si se va a subir tan independiente, si se va a subir a Lluís Soler. Pero sí, hablé con él, le gustó el guión y accedió amablemente y él como uno más. Se dejó la piel, estuvo el personaje, hicimos mucho análisis del personaje, analizamos el guión, lo dibujamos muy bien su personaje y al final pues fue uno más. Hubo un equilibrio muy interesante entre Lía, la más joven, y el resto del equipo y de los actores, y Lluís. Fue como, no sé, piezas que encajaban muy bien, ¿no? Y de hecho se perciben en la peli. Está muy equilibrado. Porque un sacerdote era hecho además de Josécito Verdaguer. ¿Ha hecho? ¿Sí? Bueno, no lo sabía. Es que vive por esa zona. Mira. Sí. Bueno, era el personaje. Los sacerdotes que si cuento y están grabando, tampoco quiero hacer mucho spoiler. Podrías haber sido. Faltaba uno. Hubiese sido políticamente incorrecto. Que va. De hecho, se echan falta, hay un político en el coche. Es el coche. Te juro que no me planteo un político, pero sí un juez. Me planteo. Vamos mejorando. Pero bueno, al final, pues bueno, decidimos que fuese con Fernando un sacerdote. Todo lo que pueda pasar, mejor que no un juez. Luego me cogen manía. No sé, chicos, si queréis añadir alguna cosita. ¿Tienes entonces algún otro proyecto? Siempre estoy con proyectos. Siempre estoy generando contenido, desarrollando cositas, que otra cosa es que se pueda llegar a producir más o menos pronto. Al final, siempre un director, yo creo, al menos todos los que conozco, que siempre estamos como creando contenido y generando para intentar mover cosas a la vez y meternos en lo primero que se pueda financiar o que yo siempre lo digo, lo primero que se cristaliza y me meto. Bueno, tampoco el horno está para bollos. Ya sea producción propia o al final, bueno, el año de la plaga fue un encargo, por ejemplo. Así que bueno, y Lía, que está trabajando muchísimo ahora en Francia, Inglaterra. No la conocemos mucho por aquí, porque todavía no ha hecho muchas películas por aquí, pero acordados de Lía, que va a dar de qué hablar, al igual que Adam, Ferran, Carlos, que creo que son actores que tenemos que darles más cancha, tienen que jugar más partidos para que se les vea jugar y que expresen el talento y que son tíos con muchas posibilidades y muy currantes, que es lo que a mí me ha encantado trabajar con ellos, porque son muy currantes y a la hora de trabajar un personaje para mí fue un regalo, vamos, y un honor. Gracias. Muchas gracias. No pagáis algo, ¿no? Una cervecita. No, pero es verdad, ¿eh? Lo digo como lo siento. Y los que han visto la película entenderán también. ¿Un proyecto, sobre todo en Inglaterra? Yo, bueno, ahora mismo estoy trabajando mucho en Francia. Este año he rodado una peli que se llama Madame Claude, una peli de años 60, 70. También una serie que se llama The Eddy, que es americana pero que se rodó en París y que saldrá el año que viene, supongo. Pero con el director de La La Land, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con el director de La La Land. Damien Chazelle. Y no, eso fue muy guay y es una buena serie. Acordaos del nombre porque es muy bueno. Y ya está, continúo a trabajar. Y espero que trabajaré más aquí en España.
pues si no tenéis nada más que añadir o vosotros más que preguntar. Yo solo decir que, bueno, que el Festival de Sitges está muy contento de teneros aquí, de tener esta película que nos gusta tener porque es un esfuerzo tremendo de trabajo, de pasión y de sacar un proyecto adelante, que es lo que nos gusta en este festival, por lo menos y a mí como director del mismo. Es decir, que adelante, muchas gracias por vuestro proyecto, por vuestro esfuerzo, y esta tarde en el retiro hay un pase también que además estará muy animado porque hay muchísima gente para verlo, de La Jauría. Así que enhorabuena. Gracias. Gracias.